Bon dia. Benvinguts a aquest quart Congrés Nacional i primer Congrés Internacional del Dret de la Discapacitat, que porta per títol Activació laboral i protecció social de les persones amb discapacitat. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas al cuarto Congreso Nacional y primer Congreso Internacional del Derecho de la Discapacidad, que tiene por título La activación laboral y protección social de las personas con discapacidad. Nos encontramos en la sede de Barcelona Activa, la sede que nos acoge a las más de 200 personas que de manera presencial y virtual, como congresistas, participamos en este Congreso del Derecho de la Discapacidad, una nueva disciplina jurídica. Un congreso que se realizará a lo largo de los próximos 3 días. Sin más dilación, iniciamos este acto de inauguración y, en primer lugar, tomará la palabra el señor don José Luis Martínez Donoso, director general de Fundación 11. Adelante. Y se debe de potenciar, y por lo tanto espero que estos 3 días sean fructíferos para esa mejora en la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Inclusión laboral que continúa siendo en España una meta por alcanzar. El acceso a un empleo de calidad es el mecanismo más eficaz de romper el círculo vicioso de la pobreza y la exclusión. Las personas con discapacidad nos hemos visto históricamente atrapadas en ese círculo, y aunque en los últimos 40 años es evidente que hemos mejorado de forma importante y se han realizado grandes esfuerzos tanto en las políticas públicas, las empresas, las entidades sociales y las propias personas con discapacidad y sus familias para romper ese círculo, la realidad actual de las personas con discapacidad respecto al ejercicio efectivo de ese derecho al empleo sigue siendo un poco desalentadora. Las bajas tasas de actividad y de empleo y la alta tasa de paro son las manifestaciones más evidentes, aunque no las únicas, de esta realidad. En los últimos años han proliferado los instrumentos jurídicos y las directrices políticas internacionales y nacionales para proteger y promover los derechos de las personas con discapacidad e intentar remediar una situación histórica de inequidad. Pero a pesar de los esfuerzos que decía anteriormente se han realizado en todos los ámbitos, la inclusión laboral de las personas con discapacidad continúa siendo un reto. Además, la evolución de la participación en el mercado de trabajo de las personas con discapacidad demuestra un claro estancamiento en el proceso para aproximar la brecha existente en la participación en el mercado de trabajo entre las personas con y sin discapacidad. ¿Cómo podríamos cambiar esta realidad? ¿Qué podemos hacer para avanzar en la inclusión laboral de las personas con discapacidad? El empleo de las personas con discapacidad es una asignatura pendiente. La integración en el mercado laboral de las personas con discapacidad se ve obstaculizada por barreras significativas. La limitada participación de las personas con discapacidad en el empleo es una realidad obstinada. Por ejemplo, solo 1 de cada 4 personas con discapacidad en edad de trabajar se encuentra empleada en la actualidad. La menor participación de las personas con discapacidad en el mercado laboral se debe a múltiples factores que se interrelacionan, como incidencia de las políticas públicas de apoyo al empleo, la configuración del sistema de relaciones laborales, la reticencia y los temores de las propias personas con discapacidad y también el proteccionismo y, ¿por qué no?, también de sus familias, la ignorancia y los prejuicios de las empresas, la falta de oportunidades reales de empleo, la necesidad de la permanente actualización de las competencias y habilidades profesionales, la imagen social que damos las personas con discapacidad y un largo etcétera. Actualmente, además, están surgiendo nuevas realidades que pueden dificultar aún más el acceso al mantenimiento del empleo en igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad. Las propias dinámicas del mercado de trabajo se están configurando cada vez como barreras que impiden o limitan el acceso y el mantenimiento del empleo de las personas con discapacidad y de otros colectivos vulnerables. Nuevos retos a los que debemos enfrentarnos, pero también se presentan oportunidades que debemos aprovechar. Creemos que estamos en un momento histórico de una fuerte demanda, sobre todo con profesiones que tengan la
trazabilidad y en este caso de las tecnologías, no estoy hablando de tecnologías de última generación, sino que todo proceso, en este caso, o muchos de los procesos laborales llevan la tecnología aparejada. Ahí tenemos la oportunidad, las personas con discapacidad, de acceder a esa demanda, si bien es cierto que si no estamos en la línea de prescriptores para que sean accesibles, para nosotros puede ser una barrera de futuro muy importante. Esto hay que seguir trabajando con la reducción de las profundas diferencias en el mercado de trabajo que afectan a determinados colectivos, especialmente desfavorecidos, como las personas con discapacidad. Requiere de la puesta en marcha de políticas y de marcos normativos innovadores. Hay que hablar de innovación jurídica, de innovación legislativa, que promuevan las oportunidades de empleo, faciliten la permanencia y el mantenimiento de los puestos de trabajo, ayuden a la mejora de la empleabilidad y de las competencias profesionales e impulsen el desarrollo profesional. Ante estas realidades es necesario reforzar el compromiso desde todos los ámbitos sociales, políticos y empresariales con esta problemática social y apostar por un nuevo marco legal. Primer reto que les lanzo encima de la mesa, como reclama todo el sector de la discapacidad y no tan solo el que se está dirigiendo a ustedes, y que impulse el empleo de este colectivo social, impulsar la inclusión laboral de las personas con discapacidad con políticas ambiciosas e innovadoras. Yo ahí haría un apunte adicional, y es que se habla, y es continuamente se habla del tránsito del empleo protegido al empleo ordinario, y en cambio no hay nada referente a legislar en materia de hacer ese tránsito del empleo ocupacional al empleo protegido / empleo ordinario. Una vez alcanzada una plaza o conseguida una plaza ocupacional, nos encontramos que no es posible el tránsito, puesto que automáticamente lleva la pérdida de esa plaza. No hay legislación al respecto de cómo poder hacer ese contrato laboral donde a lo mejor el empleador o el propio empleado no se adaptan en los primeros meses y tendría que tener la oportunidad de tener una regulación contractual que permita nuevamente su retorno al ocupacional. Son miles y miles y miles de las personas que tenemos en ocupacional con un elevado coste para la administración, en este caso las administraciones públicas que financian estos centros, un esfuerzo titánico por parte de las entidades de lo social que se dedican a tener estos centros ocupacionales y solamente con que fuéramos capaces de conseguir un 5% del tránsito al empleo protegido ordinario sería un dato histórico. Pero para eso tenemos que legislar. Y en este Congreso pues, puede ser un aliciente para avanzar en dicho objetivo. La reflexión conjunta y diversa, la visión integrada del derecho de la discapacidad nos va a aportar nuevas perspectivas que pueden y deben contribuir a la construcción de nuevos instrumentos jurídicos, nuevos marcos y políticas renovadas que den un impulso para garantizar y hacer efectivo el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones y así contribuir a una inclusión social. Solo desde la coherencia interna de la legislación, las políticas, medidas y acciones relativas al empleo de las personas con discapacidad, diseñadas desde un enfoque global y el compromiso activo y renovado desde el planteamiento de la innovación social de los poderes públicos, de la académica, de la empresa, de las personas con discapacidad, de sus familias y de las entidades que la representan, alcanzaremos ese cambio social tan deseado por millones de personas con discapacidad. Derribemos entre todos esas barreras construidas por tiempos de desigualdad y discriminación en tiempos reales ahora de inclusión. Les deseo un buen Congreso y una interesante participación por parte de todos, que seguro que las conclusiones que de este será favorecedora para este tiempo de inclusión. Muchísimas gracias a todos. Bien, muchas gracias. Ahora a continuación toma la palabra la señora doña Montserrat Puig Llobet, vicerrectora de Igualdad y Género de la Universidad de Barcelona. Buen día, buenos días. La verdad es que desde la universidad damos las gracias a hoy poder participar. También decirles pues, que desde el rector de nuestra universidad, el doctor Joan Guardia, la verdad es que tenemos un compromiso importante y queremos trabajar duro para que realmente haya una educación de calidad y haya una diversidad de aprendizaje.
Como universidad está claro que es un objetivo que se debe conseguir, no solo en las universidades, sino todas las instituciones. Se tiene que trabajar para un diseño universal de aprendizaje. De hecho, estamos en ello, en grupos de trabajo y diferentes profesores, ¿no?, y profesoras, que algunas están aquí en la sala, pues que ayudarán a implementar esta necesidad que aún queda mucho por trabajar. Recibir una educación de calidad es un derecho para todas las personas. Por tanto, esta diversidad de aprendizaje tiene que proporcionarse en las instituciones. Esta inclusión que permite, ¿no?, ofrecer esta formación de calidad para poder acceder a puestos de trabajo, está claro que, como ha comentado, ¿no?, se ha comentado ahora, pues es necesario aún trabajar y incrementar políticas públicas para que se pueda acceder de una manera más fácil. Es cierto, ¿no?, que la autorrealización es importante para todas las personas. Hay personas, ¿no?, que tienen más dificultades, más desigualdades, y esto se tiene que trabajar para conseguir que todo el mundo pueda llegar a esta formación de calidad, porque ello también hará que pueda acceder a poder trabajar en diferentes lugares en que es necesario tener esta formación. ¿Por qué? Porque realmente, ¿no?, poder trabajar y autorrealizarse es importante para tu bienestar, para tu calidad de vida, para tu salud física y mental. A veces se puede pensar, ¿no?, que las personas no quieren trabajar porque pueden tener un subsidio o pueden tener una manera de que puedan poder mantenerse, pero realmente sabemos que no es así, ¿no?, que es importante trabajar y hacer políticas públicas para las personas con discapacidad. Porque a veces una de las situaciones que pasa en muchos de los ámbitos es que se hacen políticas y no se cuenta con la participación de estas personas. Por tanto, cada vez las instituciones, la universidad y también los gobiernos tienen que trabajar para co-crear, ¿no? Esta palabra que se dice en la co-creación es, para saber lo que necesitamos en formación, en otros aspectos, es necesario contar con la voz de las personas, las cuales necesitan, ¿no?, esta implantación, en este caso que estamos hoy, ¿no?, para poder incorporarse en el mundo laboral. Por tanto, yo solo comentarles que desde la Universidad de Barcelona estamos implicados, preocupados y trabajando para poder tener una universidad más inclusiva y igualitaria. Sin nada más que decir, pues muchas gracias por podernos invitar y poder participar. Gracias. Muchas gracias. A continuación toma la palabra la señora doña Mercè Batlle Amorós, presidenta del COCARME. Bon dia, buenos días, honorable conseller de Drets Socials, il·lustríssim regidor de l'Ajuntament de Barcelona, vicerectora de la Universitat de Barcelona, señor Luis Cayo, presidente de CERMI, director general de la Fundación 11 y todos los compañeros de entidades y otras personas que nos acompañan hoy en este acto. En primer lugar, me gustaría felicitar en nombre del Comité Català de Personas, representantes de personas con discapacidad, al CERMI y a la Fundación Derecho y Discapacidad por haber organizado este congreso y agradecerle la invitación a su inauguración. Es para nosotros una ocasión especial, ya que no solo se celebra en nuestra ciudad, sino que además coincide con el primer Congreso Internacional y con el 25 aniversario del COCARME. Me complace también que este gire en torno a un derecho tan fundamental para las personas con discapacidad como es el derecho al trabajo, pues desde las entidades creemos firmemente en el derecho de todos los hombres y mujeres con discapacidad a que se les garantice el máximo nivel de autonomía personal, teniendo en cuenta sus características individuales. Y para ello debemos defender su derecho a trabajar en un entorno adaptado y accesible, algo fundamental para que este derecho sea real y efectivo. Estos últimos meses nos han demostrado que esta lucha sigue siendo tan actual como necesaria. Además, como ya he mencionado, este año el COCARME celebra su 25 aniversario. 25 años que, con la ayuda del CERMI, hemos defendido los derechos de las personas con discapacidad. Hemos trabajado activamente con la Administración y a veces contra ella incluso, pero siempre para construir políticas más justas, más inclusivas y un país más accesible, en todos los sentidos de la palabra.
Así, para rememorar estos 25 años trabajando con y para las personas con discapacidad, el COCARMI este año celebrará 4 actos, uno en cada provincia catalana, en los que tendremos la oportunidad de hablar de los derechos basándonos en la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad. Y también intentaremos construir los modelos para el mañana. El primero de estos actos, ya aprovecho para anunciaros que será el día 29 de marzo en Lleida. Esperamos veros a todos allí junto con muchas más personas. Y sin más dilación, muchas gracias por todos y les deseo un muy buen congreso. Muchas gracias. A continuación toma la palabra el señor don Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del CERMI estatal y de la Fundación Derecho y Discapacidad. Gràcies. Bon dia a tothom. Muchas gracias, Toni, director del Congreso, congresistas, queridos amigos y amigas, honorable conseller, querido Carles Campuzano, un placer verte de nuevo. Una persona que me consta y doy fe de ello, que ha trabajado tanto por la mejora de las condiciones para el ejercicio regular de los derechos de las personas con discapacidad en el Estado durante su época de diputado y especialmente volcado en los aspectos de inclusión laboral y de protección social. Desde luego el movimiento de la discapacidad solo tiene palabras de gratitud y reconocimiento hacia tu tarea. Espero que ahora, en esta nueva responsabilidad en la Generalitat, encuentres ese mismo eco y ese mismo agradecimiento. Querido presidente del Instituto Municipal de Personas con Discapacidad, regidor del Ayuntamiento de Barcelona, gracias por acogernos, a ti y a todo tu equipo. Este congreso es posible gracias a que el Ayuntamiento de Barcelona, desde la primera propuesta, sugerencia, la hizo suya y la ha materializado y seguro con enorme éxito. A la vicerrectora de la universidad, un placer también contar con la inteligencia colectiva, la inteligencia ordenada y formal que representa la universidad, y a mi querida presidenta del COCARMI. Felicidades por esos 25 años de vida de la expresión asociativa de representación, incidencia y defensa de las personas con discapacidad y sus familias en Cataluña. También a José Luis Martínez Donoso, al director general de Fundación 11, que no ha podido estar presente y se ha conectado a través de estos medios audiovisuales, a los congresistas presentes y a los conectados, que hay mucha parte de las personas que van a seguir este congreso a través de medios telemáticos. En el movimiento de la discapacidad, en este caso encarnado en el CERMI, en la Fundación Derecho y Discapacidad, creemos que otro derecho es posible. El derecho ha mantenido unas relaciones problemáticas con las personas con discapacidad, respondía a la cosmovisión y al imaginario de todas las demás instancias, no era nada peculiar o nada privativo del mundo jurídico. Era un derecho eminentemente regulador, un derecho protector en exceso que asfixiaba, un derecho que no dejaba expresarse a la persona, oír sus preferencias, sus deseos, que quería, y un derecho muchas veces restrictivo, que veía la discapacidad como una cuestión problemática que como mucho habría que remediar, había que cambiar, había que modificar para adaptarse al mundo estándar donde no parecía caber. Y todo eran pues reticencias o visiones prejuiciosas, lo hemos visto en el derecho civil, por suerte cambiado de forma importante en los últimos años, pero en cualquier manifestación, en cualquier rama del ordenamiento jurídico había esa visión de que la discapacidad es un problema y que la discapacidad como mucho se regula y se controla. Pero entendemos que esa no es la única enfoque ni la única interacción entre derecho y personas con discapacidad. Al contrario, puede haber un derecho promotor, un derecho que ayude a que los derechos humanos sean reales y efectivos para las personas con discapacidad, que los acerque y que sea un instrumento más
al servicio de la inclusión. Y esa visión del derecho, en términos positivos, en términos de alianza con las personas con discapacidad, está cristalizada en nuestro texto máximo, en nuestro marco referencial y de prescripción, que es la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que debe absolutamente condicionar para bien todo lo que hagamos, todo lo que pidamos, todo lo que se legisle, todo lo que se practique por los operadores jurídicos, sean cuales sean, y tengan una relación más intensa o menos con las personas con discapacidad. La relación del derecho de las personas con discapacidad es intensa y ha llevado a que podamos hablar, y eso es lo que estamos tratando de hacer desde la Fundación Derecho y Discapacidad y el Movimiento de la Discapacidad, de que podamos hablar de un derecho de la discapacidad, de una rama del ordenamiento de los estudios jurídicos, de las ciencias jurídicas, que tenga identidad propia, que tenga límites y perímetros visibles y que tenga como núcleo duro pues el análisis, el estudio, la investigación, la propuesta, el debate sobre cómo hacer que el derecho sea un aliado de las personas con discapacidad. A esto obedece la celebración de estos congresos, Congreso Nacional del Derecho de la Discapacidad, que se han celebrado 3 en este formato, siempre en un territorio del Estado, el primero en la Comunidad Valenciana, en Elche, en Elx, el segundo en Navarra, en Pamplona, el tercero en Granada, en Andalucía, y ahora en Barcelona, en Cataluña, que a su vez amplía horizontes y se convierte en el primer congreso internacional con presencia de ponentes, de expertos, de dirigentes, de organismos internacionales e incluso también de congresistas más allá de las fronteras del Estado. Y hemos elegido Barcelona, Cataluña, porque es un lugar, es un territorio, es un entorno propicio para las políticas sociales, para las políticas de discapacidad, donde es fácil hacer converger por las distintas instancias, desde la Generalitat, el Ayuntamiento, la universidad, el movimiento social, las empresas. Hay un caldo de cultivo potente en Cataluña, una gran sociedad civil, mucha iniciativa social volcada en el ámbito del empleo, de la inclusión laboral, del acompañamiento a las personas con discapacidad y su familia, y es muy fácil entonces plantearse hacer cualquier iniciativa aquí porque seguro que va a estar coronada por el éxito. Y hemos querido también dedicarlo por primera vez, en los 3 congresos anteriores eran aspectos más transversales, que eran discapacidad y derecho desde múltiples enfoques y ópticas, centrarlo en una rama del derecho que tiene tantísima relación con las personas con discapacidad, quizá una de las disciplinas del derecho más cercanas a las personas con discapacidad, que es el derecho del trabajo y de la seguridad social. Y ahí hemos contado, por supuesto, con quien más sabe, con la inteligencia organizada en torno a esta disciplina jurídica, que es la Asociación Española del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, que es copartícipe de este congreso y a quien también agradezco todas sus contribuciones en la organización, en la presencia de ponentes y sobre todo en las propuestas, en los debates y en las reflexiones que se harán, que vamos a publicar en su momento y que seguro que van a enriquecer la literatura jurídica sobre derecho de la discapacidad y derecho del trabajo y de la seguridad social. Y en el ámbito del trabajo y la seguridad social hay tanto que decir cuando lo conectamos con la discapacidad. El bien básico del empleo es un bien carencial para las personas con discapacidad. Los instrumentos que nos hemos dado desde la recuperación de la democracia en España para promover activamente desde las administraciones, la iniciativa privada, la social, todas las instancias concernidas, tenemos la sensación, yo creo que acertada, de que están agotadas. Nuestro modelo de empleo de personas con discapacidad, que surge de la Benemèrita LISME y del año 82, donde Cataluña tuvo tanto en su concreción y en su cristalización, entendemos que ya no es posible tocarlo más, en el sentido de que estamos remendando un sistema cuyas costuras ya han estallado o se han agotado. Podemos hacer pequeñas mejoras. Creo que 40 años después, más de 40 años después de aprobación de la LISME y de todo
el aparato de política pública activa de empleo y también la asociada de seguridad social ya no da más de sí. Es el momento, con ambición, con debate, con co-creación, como apuntaba la vicerrectora, con participación de todas las instancias, de crear un nuevo modelo de inclusión laboral, un nuevo modelo legal de inclusión laboral de las personas con discapacidad. Creo que ya el empleo por sí mismo no nos sirve. Tiene que ser un empleo, como dice la OIT, decente, de calidad, que sea suficiente para llevar una vida digna, participativa, autónoma, autodecidida por las propias personas. No nos sirven los subproductos, esto también lo acaba de decir Naciones Unidas en su observación general 8 sobre el artículo 27 de la Convención. Tenemos que ir a la máxima ambición cuando se trata de inclusión laboral en términos de decencia. Y bueno, pues ojalá sea este congreso esa punta de lanza, ese cambio, esa inflexión en un debate necesario, en un debate con todos los operadores de ese nuevo modelo legal de inclusión laboral, que no mire hacia atrás, que recoja lo mucho y bueno, pero insuficiente que ha dejado estas 4 décadas y piense en el futuro. Yo no sé si hablar ya de 40 años próximos, como todo está tan acelerado y precipitado, sería una especie de delirio, pero al menos en los próximos 20 años trazar, sentar las bases de un nuevo modelo de inclusión laboral que recoja todo lo valioso, que hay mucho, que innove, que transforme y que nos ponga en una situación del empleo similar a cualquier otra persona. Que la discapacidad no sea un castigo añadido, un castigo sin culpa para las personas con discapacidad en términos de inclusión laboral y de protección social. Ese es el deseo que tenemos los promotores directos, los auxiliares, los cooperadores necesarios de este congreso, que de Barcelona, que de los resultados y las conclusiones de este congreso salgamos ya con ideas muy claras, con determinación, con voluntad, con buen desempeño para que a la vuelta de no muchos meses o años tengamos esa nueva realidad laboral, sociolaboral para las personas con discapacidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, presidente. A continuación toma la palabra el ilustrísimo señor don Joan Ramon Riera Alemany, concejal de Personas con Discapacidad del Ayuntamiento de Barcelona. Pues, muy buen día, muy buenos días. Doctora Puig, ustedes como juristas, abogados, personas del mundo jurídico, son constructores de igualdad, participan de la construcción de la libertad y la igualdad de nuestra sociedad. Nosotros, desde el Ayuntamiento, estamos trabajando desde hace tiempo en un doble objetivo. Por un lado, conseguir la accesibilidad universal y, por otro lado, participar, fijamos como objetivo la vida independiente. ¿Y qué quiere decir esto de la vida independiente? Pues implica desarrollar al máximo de las posibilidades de cada uno, pues el derecho al trabajo, el derecho a la movilidad, el derecho a la educación. Y para hacerlo no es suficiente, es necesario, pero no es suficiente el compromiso institucional. O sea, seguro que, ya se lo adelanto, tienen el compromiso institucional del Ayuntamiento de Barcelona y seguro también del conseller, ¿no? Pero no es suficiente, necesitamos también del apoyo, la participación, la reflexión de los usuarios, digamos, y sobre todo de los técnicos y profesionales que día a día nos tienen que ayudar a construir las soluciones, a construir las normas, a construir el articulado para que verdaderamente la nueva disciplina que apuntaba Galiano, que es el derecho de la discapacidad, pues esté al servicio de la gente y de la construcción de garantías jurídicas. Y pongo algún pequeño ejemplo. El Congreso gira alrededor también del derecho al trabajo. Y si hacemos una rapidita reflexión alrededor
del mundo laboral, vemos de que en las sociedades industriales el trabajo era la principal, por no decir la única, fuente de realización personal y integración social. Hoy, en las sociedades posmodernas, en las sociedades postindustriales, en las sociedades líquidas, el trabajo, es cierto, es una fuente de integración social muy importante, pero aparece solo como una posibilidad para la realización personal. La realización personal se puede conseguir de muchas maneras. Las sociedades se han pluralizado y en este sentido aparece una nueva responsabilidad pública, y es que hay que hacer una promoción y una garantía del derecho al trabajo con más ahínco, que antes era el camino natural, ¿no?, de realizarse a través del trabajo, ¿no? Ahora es solo una posibilidad, ¿no? Con lo cual nosotros tenemos una mayor responsabilidad añadida para hacer del derecho al trabajo un camino hacia la plena inclusión. Maneras de hacerlo. Don Luis apuntaba hacia el cambio de modelo, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo. Me gustaría añadir alguna idea más para reflexionar, y es el legislador ya está haciendo un cierto cambio de paradigma, por lo menos en otros campos, en otros sectores. Está incorporando la visión integral, la visión 360 en la nueva manera de legislar. Y pongo de ejemplo la LOPIBI, la Ley Orgánica de Protección de Violencias de la Infancia, donde el niño vulnerable está en el centro de la legislación y todos los otros servicios giran a su alrededor. Esta es una nueva visión que el legislador está aportando y que seguramente desde el sector de la discapacidad tenemos todavía mucho que aprender, ¿no? Situar el usuario en el foco del derecho. Y dicho esto, nada más pedirles que, bueno, desearles un magnífico congreso, que todos y todas aprendamos mucho de este congreso para que luego podamos plasmarlo en nuestro día a día. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias, regidor. A continuación toma la palabra el honorable señor don Carles Campuzano Canadés, conseller de Derechos Sociales de la Generalitat de Catalunya. Molt bé, molt bon dia. Content de poder inaugurar aquest congrés. Regidor, vicerectora, president del CERMI, presidenta del COCARMI, la regidora Benedicta també ens acompanya, el gerent de l'Institut Municipal, la Pilar, que havia estat secretària d'Estat de la matèria, moltes persones a la sala conegudes del sector. Bienvenidos y benvinguts. Para mí es un gozo poder inaugurar este encuentro, este congreso, y lo es por distintos motivos. De entrada, porque nos permite poner de manifiesto un tema que no es menor. Y Luis y Mercè son expresión de ello, y muchas de las personas que están en la sala son expresión de ello, que es la fortaleza del movimiento social en favor de los derechos de las personas con discapacidad. Cataluña y España cuentan con un movimiento social potente, sólido, que explica buena parte de los avances en términos de derechos de las personas con discapacidad en estos 40 años. Luis recordaba la génesis de la LISMI en el año 82. El año pasado celebramos 40 años de la LISMI, que además coincidieron con los 100 años del nacimiento de Ramón Trias Fargas, que fue el diputado catalán que la promovió en las Cortes Generales. Y aquella iniciativa de hace 40 años se explica fundamentalmente porque detrás de Trias Fargas existían decenas de entidades vinculadas al ámbito de la discapacidad, singularmente en Cataluña, pero también en el resto de España, que empujaron en esa transformación legislativa. Por tanto, el movimiento es fuerte, es sólido, el movimiento además es sofisticado. La creación de la Fundación Derecho y Discapacidad es un muy buen ejemplo de esa sofisticación. No sé si en muchos otros países de la Unión Europea existe una fundación de estas características, y ese esfuerzo intelectual de construcción de este vínculo entre derecho y discapacidad y de aspirar a articular un derecho de la discapacidad
no es una ambición ni mucho menos menor. Por tanto, creo que estamos ante una cosa muy seria, que hay que seguir y que debemos de ser capaces de fortalecer. Y por tanto, ahí, Luis, toda la complicidad del Govern de Cataluña en este reforzamiento de esta idea tan sugerente como el derecho de la discapacidad. Y además se decide dedicar este encuentro de este año, este congreso de este año, al ámbito del empleo y de la protección social. Yo ahí compartiría las visiones que tanto Luis como antes también Donoso han introducido. Yo creo que en estos 40 años podemos hacer un balance también positivo de lo que ha ocurrido en esta materia. Visto desde la experiencia que yo conozco más, que es la catalana, e incluso también, antes estaba Iñaki Alcorta, la experiencia en Euskadi, ¿no? Ha habido apuestas fuertes para además facilitar el empleo a las personas con especiales dificultades, personas con discapacidad física alta, personas con discapacidad intelectual, parálisis cerebral y autismo. Ha habido una apuesta fuerte en Cataluña y en Euskadi en este ámbito, pero lo que es cierto es que a pesar de este esfuerzo, las cifras, las tasas de actividad, las tasas de empleo y las tasas de desempleo no nos pueden invitar al conformismo, todo lo contrario. Las oportunidades de empleo continúan siendo insuficientes y, por tanto, el modelo necesita una revisión. Y una revisión además necesaria porque en estos 40 años han ocurrido al menos dos cosas que cuando se elaboraba la LISMI en los años 80 no existían. Por un lado, las transformaciones tecnológicas en marcha, que están transformando radicalmente el mundo del empleo. Son muchas revoluciones, la inteligencia artificial, la robótica. Estamos en ese contexto de transformación de nuestra idea del trabajo. Y eso, en el mundo de la discapacidad, tiene consecuencias. La tiene en todo el ámbito del empleo, singularmente las está teniendo en el ámbito de la discapacidad. Yo creo que eso nos obliga a una reflexión muy a fondo. Y la otra, la del envejecimiento. El envejecimiento, donde hay además las insuficiencias de nuestro sistema de protección social continúan siendo evidentes. Antes de entrar, con Luis hacíamos un repaso rápido de algunas de las mejoras en estos últimos años para adaptar el régimen de protección de la seguridad social a la realidad de las personas con discapacidad. Y ha habido avances, pero continúan siendo insuficientes, para garantizar un acceso pleno a una jubilación adecuada a las personas con discapacidad. Por tanto, envejecimiento y revoluciones tecnológicas en marcha, acumulativas, disruptivas y simultáneas, configuran un escenario de cambios sobre un modelo que se ha construido, que ha logrado algunos éxitos, pero que tiene esa necesidad de actualizarse. Donde además creo que hay que poner también en valor el papel de las entidades sin ánimo de lucro en ese acompañamiento de apoyos, servicios y oportunidades de empleo a las personas con discapacidad, que no es menor, porque el movimiento social no es solo un movimiento social que defiende derechos y libertades, sino además, a través de la autorganización de las familias y de las propias personas con discapacidad, articula la provisión de servicios. No es menor también este modelo, ¿no? Y que sería bueno cuidarlo. En esa reflexión de revisión de los modelos se ha dicho una cosa interesante por parte de Donoso, que tiene que ver con los tránsitos y la fluidez entre los sistemas ocupacionales y el empleo protegido o el empleo ordinario. Yo creo que en general ahí tenemos un reto enorme. Las administraciones tenemos tendencia a organizar la vida de los ciudadanos en compartimientos separados y la vida de los ciudadanos no responde a compartimentos separados. La vida de los ciudadanos se mueve y es fluida. Y ahí tenemos dificultades, Y además, como en nuestro caso, las competencias en empleo están en una consejería, las competencias en derechos sociales estamos en otra, con mayor razón hay que ser capaces de articular procesos de fluidez, ¿no? Porque además, junto con eso, yo creo que en esa reflexión que sería bueno que en el Congreso se tuviese, y estoy seguro que Luis lo compartirá conmigo, todo aquello que dificulte la compatibilidad entre prestaciones sociales y el empleo condena a las personas con discapacidad a la trampa de la pobreza. Ahí conseguimos en anteriores épocas algunas mejoras de la compatibilidad entre pensión no contributiva y el empleo. Fue un avance, eso se nos ha quedado corto a mi entender, hay que continuar ahí avanzando para evitar ese riesgo de trampa de
de la pobreza. Muy convencidos de que el empleo continúa siendo central en la generación de vida independiente y autonomía personal, que en la lógica de la convención de la autonomía, que es poder elegir, tomar el control, que tiene una potencia discursiva enorme, poder elegir, tomar el control, el empleo es central, ¿no? Y por tanto, a la cuestión de fondo que invitaba Luis en esta inauguración, que es reflexionar sobre la adecuación del modelo de empleo y de protección social a los retos del siglo XXI en la lógica de la Convención, es un planteamiento muy ambicioso, que además no va a ser fácil de plasmar en reformas legales, no va a ser fácil, entre otras cosas porque estamos operando ante un statu quo existente y las reformas, cuando operan en un statu quo existente, nunca son fáciles de plantear, y ahí va a tener que haber mucha generosidad y inteligencia por parte de todos los sectores implicados en el mismo. Ahí vais a contar con la complicidad del Govern de la Generalitat. El Govern de la Generalitat hemos decidido reimpulsar el Pacto Nacional por la Discapacidad. Estamos con el COCARMI trabajando en este ámbito. El Pacto Nacional por la Discapacidad debe ser un instrumento que desde Cataluña también ayude a plantear propuestas en este ámbito de empleo de la protección social. Vamos a fortalecer las capacidades del CODISCAT, que es el Consejo de la Discapacidad de Cataluña, para esa interlocución con el sector de la discapacidad, que nos parece absolutamente imprescindible. Y hemos anunciado la revisión de la cartera de servicios sociales, y en esa revisión de la cartera, esa flexibilidad en esos tránsitos debe formar parte de nuestras políticas. La revisión de las carteras, de la cartera en el ámbito de servicios sociales, es un planteamiento ambicioso. También no va a ser fácil plantearlo, pero va a ser imprescindible. Y eso hay que hacerlo partiendo, y lo decía Luis, de que en estos 40 años hemos hecho cosas interesantes, cosas positivas. Creo que en términos globales hemos desarrollado un buen modelo, pero como todos los modelos deben de adecuarse a la realidad. Ese es el compromiso del Govern. Vamos a hacerlo al lado del sector, y estoy seguro que en este encuentro, en este congreso estatal e internacional, va a ser sugerente e interesante. Espero que nos trasladáis espero que no sea un presagio de nada, porque va callándome el cartel toda la mañana. Espero que no sea un mal augurio de nada. Pero vaya, vamos a seguir con mucho interés las conclusiones de este congreso y espero que nos las trasladéis. I, para formalitzar-lo, pues, donem per inaugurat aquest quart congrés internacional i estatal sobre la discapacitat i el dret. Gràcies.